Buenas tardes, estamos aquí de nuevo en mi experiencia como escritor, hoy en el domicilio de Jesús Relinque, escritor gaditano, con ya varias obras a sus espaldas, tanto de ensayo como de ficción. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo te encuentras? Muy buenas, Leo. Pues nada, encantado de que vengas a mi casa a grabar esta entrevista. Por supuesto, bueno, encantado de participar en iniciativas como la que tú has propulsado, ¿no? Todo lo que se habla de cultura, de libros y de cositas de Cádiz, que al final es un poco el mejunje, ¿no?, que vamos a tratar hoy, pues yo estoy encantado, tú lo sabes. Estupendo, porque con tus libros yo aprendo siempre sobre mi ciudad y creo que es lo importante también de este tipo de cosas, ¿no? Aprender, retroalimentarse y tener una buena experiencia. Y pasar un buen ratito, ¿no? Pasar un buen ratito entre amigos también. Tiene que ser así. La primera pregunta es un clásico, Jesús. ¿Quién es Jesús Relinque? Bueno, Jesús Relín, que ya es un tío que lleva unos pocos de años trabajando en informática, soy arquitecto software, al final es lo que estudié y lo que realmente llevo un poco mamando desde chiquitito, ¿no?, los ordenadores, y es lo que me da de comer, ¿no?, lo que me lleva el pan a mi casa. Pero aparte de eso, pues tengo otras inquietudes, ¿no?, y esas inquietudes pues me han hecho que tengo unos pocos de libros ya, ¿no?, en esta mesa, repartidos, que han venido de mi puño y letra, y la verdad es que me han reportado muchas cosas. Dinero no, vamos a dejarlo claro, ¿no?, también a los que nos están viendo, ¿no?, dinero complicado, pero oye, hay mucho intangible que hay que valorar, ¿no? Pues amistades, el ratito este, ¿no?, que estamos compartiendo hoy, por supuesto, acudir a eventos, participar en antologías, conocer a gente que se interesa en lo que escribes, en lo que lees, pues bueno, departir opiniones, ¿no?, con esa gente que aprecia lo que escribes o que te critica, ¿no?, que esa gente también es muy importante para mejorar y para ver lo que haces bien, lo que haces mal. Así que, bueno, sobre todo, pues un tío que le gusta mucho Cádiz, y como vamos a hablar, ¿no?, en este rato, todo lo que escribe, todo lo que intenta crear, tiene dos o tres toquecitos, vamos a decirlo, vamos a hacer el spoiler, ¿no?, que puede ser Cádiz, puede ser los ordenadores y los misterios, los videojuegos, que siempre de alguna u otra manera están ahí inmersos y que conforman un poco, bueno, pues lo que sería me voy a inventar la palabra, ¿vale?, porque me acaba de venir el relinque verso, ¿no?, que está ahí todo ahí mezclado, todo ahí relacionado de alguna manera. Pues me gusta la palabra, me encanta. Te quería preguntar, de entre esos temas recurrentes de los que me acabas de hablar, uno de ellos, los que yo he visto en tus obras, aparte de la nostalgia que rezuman por lo que es la época nuestra, ¿no?, ochentera, porque somos más o menos de la misma edad, yo soy un poquito mayor, es los videojuegos, algo que nos ha apasionado mucho a la gente de nuestra generación, ¿no?, en muchos casos. Yo te quería preguntar, ¿de dónde te viene tu amor por los videojuegos, crees tú? A ver, mira, yo tengo por aquí, tengo una colección bastante curiosa de antiguallas, ¿no?, de joyitas de videojuegos y tal, como este Spectrum 48K, de goma, ¿no?, teclas de goma, que hoy día lo veríamos como algo prehistórico prácticamente, pero que bueno, con este tipo de ordenadores allá por mediados de los 80, pues tanto yo como muchas otras personas, como tú por ejemplo, te iniciaste en este mundo mágico, ¿no?, que era el ordenador, la microinformática y los videojuegos. Y eso, pues, más allá de lo lógico, ¿no?, porque un videojuego, al final, el cometido es entretenerse jugando algo, es tontería, lo que acabo de decir, pero bueno, hay veces que hay que poner un poco las bases, ¿no?, de lo que estamos hablando. No se queda ahí, ¿no? El videojuego tiene mucho que contar, tiene historias tras de sí, tiene argumentos bueno, que si tú te empiezas a leer lo que hay detrás de un videojuego, pues muchas veces la imaginación se te dispara, ¿no? Y tú mismo continúas la historia mientras que estás con el mando o con el teclado, ¿no?, entre tus manos y tal. Y a mí siempre me ha gustado ese mundillo. Y ya no solo quedarme, como he dicho, en el propio juego, en jugar, entretenerme, en pasar a la siguiente fase, sino en ver qué hay más allá, ¿no? Y eso, como digo, me ha abierto bastantes puertas. Por ejemplo, puertas a descubrir cosas ocultas, misteriosas, que hay tras un videojuego, y que hay mucha gente que ese tipo de historias, leyendas, incluso crímenes, ¿no?, pues no conoce, ¿no? Y bueno, mi interés ha sido tal que creo que vamos a hablar de un libro que cuenta eso. Justamente tengo yo este, que tuve la suerte de que me lo dedicaras el otro día.
y que me voy a leer pronto, Expediente V, que justamente es un ensayo que tú has escrito, que has presentado no hace demasiado, Ajá. y en el cual cuentas un poquito la pequeña sinopsis que acabas de hacer. Sí. Yo me preguntaba, ¿la V qué significa en este caso? Pues mira, hay gente, yo he tenido varias presentaciones, varias charlas y tal, y hay gente que me ha presentado diciendo, aquí tenemos a Surrelinque con Expediente 5, que Sí. aparte de llevar una rima bastante incómoda, ¿no? Como es lógico, pues no tiene nada que ver, ¿no? No es un 5 en números romanos, sino es V de videojuego, ¿no? Sí. Evidentemente parafraseando a la gran frase, a la gran serie de Mulder y Scully, ¿no? Cambiando la X por la V. Y es que es verdad que hay auténticos expedientes X detrás de ciertos videojuegos que recojo en este libro. Bueno, pues por ejemplo, puedo contar que el primer videojuego, no el primer videojuego de la historia, sino el primero que de verdad hace ruido, por así decirlo, que es el Pong. El Pong, las dos rayitas en la Sí. pantalla y la Sí, pelota sí, sí. rebotando, ¿no? Todo el mundo creo que más o menos tenemos esa imagen en la cabeza. Bueno, pues esa idea fue robada. Fue robada por Nolan Bushnell, que es el mandamás de Atari, la todopoderosa Atari en esos tiempos, a ciertas personas que crearon antes que él una máquina de videojuegos que se llamaba la caja marrón, la Brown Box, a cargo de Ralph Baer, y que bueno, que cuenta la leyenda o la historia, la intrahistoria, que este hombre, Ralph Baer, que se considera el pionero del videojuego, pues estaba en una presentación en petit comité, en cierto lugar de Norteamérica, en los prolegómenos de lo que sería su primera consola, o la primera consola de la historia, la Odyssey, y había alguien en el público muy interesado en lo que iba a presentar este hombre, que estaba ahí pues, al liquindoy, como decimos nosotros, echó un vistazo al concepto de juego, se fue para su casa, se reunió con sus técnicos, con sus ingenieros de cabecera y se puso a diseñar rápidamente algo que fuera similar, pero mejorado, ¿no? De ahí nació Pong, de ahí nació la disputa entre Ralph Baer y Nolan Bushnell, acusaciones de espionaje industrial, una pasta que hubo de por medio, ¿no? Entre uno y otro, acusaciones, juicios, y todo deriva en que hoy día todo el mundo reconozca a Pong como un juego de Atari, mientras que Ralph Baer, como digo, una vez más, el pionero del videojuego, no se acuerda de él ni Dios. Nadie. El pobrecito ya murió y tal. Pero bueno, yo he querido de alguna manera dejar esa historia, como muchas otras, ¿no? Ahí reflejada como primer punto de partida en este libro, para que no se pierda, ¿no? Ni la historia ni, por supuesto, la memoria de este hombre. Claro. Yo cuando leo el libro, que dice, adéntrate en los misterios del videojuego, ¿vale? Cuando leo la parte de detrás, cuando me llama mi atención, a mí me viene una pregunta a la cabeza que fue ET, ¿no? Y ese misterio que... ¿Lo tratas tú en el libro o lo conoces al menos lo que es el misterio de...? Hay un videojuego llamado ET en este cartucho, ¿no? Que guardo aquí como oro en paño. Antes de contar la historia, porque la historia la tengo que contar, aunque la haya contado millones de veces, voy a relatar algo más curioso aún. Y es que yo tenía un blog hace mucho tiempo, ya lo dejé abandonado porque no tenía tiempo, ¿no? Demasiados proyectos, el Pixelblog. Y corría el año, a ver si me acuerdo, 2005 quizás, no sé, 2005, 2006. Y se me ocurrió en el blog hacer una entrada que era una inocentada. Y la inocentada era que se había encontrado cartuchos de ET, cartuchos supuestamente enterrados en un desierto, el desierto de Alamogordo, en Nuevo México, y se había encontrado en la caleta. Entonces salía yo una foto, jovencito, ¿no? En la caleta, pues desenterrando este mismo cartucho. Y era una tontería, ¿no? Pamplina de Cádiz, pero que tuvo su repercusión, ¿no? Hubo mucha gente que se rió con el tema y tal. Bueno, pues ese es un poco una pica, ¿no? Una primera... Sí. Un punto de inflexión, por así decirlo, porque esa historia, que yo más o menos esbocé en ese blog, en 2006-2007, pues está incluida en el libro, ¿no? Y es que es verdad, ¿no? Hay una leyenda que cuenta que en 1982, cuando Atari, otra vez de nuevo, ¿no? Todopoderosa Atari, pone pasta para comprarle la licencia de la película a Steven Spielberg, que estaba muy de moda, ¿no? por la época. En 1982 se estrenó en Norteamérica en verano y aquí en España llegó en esas navidades. Entonces lo que querían era tener para navidades un videojuego de la Atari 2600 que partiera la pana, ¿vale? Pues todo el mundo estaba súper loco con esa película.
pero falló en algo, ¿no? Falló en que le dieron muy poco tiempo al hombre que programó esto. Howard Scott Warshaw, que por cierto hay una entrevista a este tío en mi libro, también muy interesante, yo quería decir, ¿no? Pero hablar con el creador de Atari tantos años después para mí fue un privilegio absoluto, ¿no? Y muy curioso. Total, que este hombre pues tuvo 5 semanas, hizo lo que pudo, y el juego la verdad que no era muy bueno, hay que reconocerlo, era muy difícil de jugar. Si echáis un vistazo por ahí a vídeos de la jugabilidad de este videojuego, pues la gente no sabía qué hacer, ¿no? Lo que hacía era manejar a un ET, a un bichito, que iba navegando por un laberinto, se caía a un boquete, subía, se volvía a caer, tenía que recoger algún objeto, pero no sabía muy bien para qué, en fin, fue un fracaso, en resumidas cuentas. Entonces Atari fue muy ambiciosa, hizo millones de cartuchos, y la verdad que fue, como digo, un fracaso de ventas, e incluso los que vendieron, pues muchos de ellos los devolvieron, ¿no? De gente súper cabreada. Tú imagínate yendo a Simago a devolver el cartucho y ves que mi hijo no entiende qué tengo que hacer, ¿no? Claro, me pongo en situación, total. ¿Qué hacía Atari? ¿Qué podía hacer Atari con tanto cartucho? Pues enterrarlo en un vertedero, porque le costaba mucho mantenerlo en almacenes, ¿no? El coste de estructura, que se dice. Lo enterraron, cuenta la leyenda, insisto, en un vertedero situado en el desierto de Alamogordo, Nuevo México, y allí se quedó, por los siglos de los siglos, hasta que, bueno, pues como dicen, ¿no? La historia se convierte en leyenda, la leyenda en mito. Todo el mundo empieza a hablar de ciertos cartuchos que están enterrados en un desierto, vete tú sabes dónde, el desierto es kilométrico, hasta que llega pues el año 2011, 2012, y hay alguien que se le ocurre hacer un documental de Atari, pero no de Atari, no, sino del cartucho ET desenterrado del desierto de Nuevo México. Moviliza a un montón de gente para ir al desierto, al punto exacto donde están guardados, enterrados los cartuchos, y todo eso se va a convertir en una película. Por supuesto, la película, el documental, que recomiendo, la verdad, porque es muy entretenido, tiene final feliz. Acaban desenterrando, encontrando el punto correcto y desenterrando los cartuchos. Yo, bajo mi punto de vista, creo que es todo un montaje comercial, porque imagínate que hacen el documental y no encuentran los cartuchos, eso hubiera sido terrible, ¿no? Yo creo que es todo un montaje, pero la verdad que como está tan bien hecho, como digo, creo que merece la pena. Y claro, yo le pregunté a Howard Scott Warshaw, le dije, ¿esto es verdad? ¿Tú estuviste en el desierto y viste los cartuchos desenterrados? Y él me dijo, sí, de hecho tengo uno aquí en la estantería, que me dieron de recuerdo. Y ahí queda la leyenda. Pues la verdad es que merece la pena escucharla. Y me apunto el documental. Y a ir a Nuevo México algún día, sí, porque igual queda alguno todavía. Es posible. Estupendo. Sí. Aparte de los ensayos, los videojuegos y todos estos temas de misterio que a ti te agrada tanto y que te gusta y te apasiona contar, tú también eres un apasionado justamente de Becker. Y justamente tú hiciste el prólogo de las leyendas de Becker ilustrado, ¿no? Sí. Pues es que, mira, tengo aquí el libro, ¿no? De ediciones T&T, que ha editado libros, bueno, va a editar la reedición de Los Nombres Muertos de nuestro amigo Jesús Cañadas, o por supuesto La Cuna de Tejo, ¿no? de Seba. Es una editorial emergente, pequeña, pero que hace las cosas muy bien, ¿no? Paso a paso. Esta edición es muy chula, tiene ilustraciones de todo tipo, por ejemplo, ¿no? De esta del Monte de las Ánimas. He cogido la que quería coger de pura chiripa, ¿no? Quería que se viera la de Tomás Hijo, que es un ilustrador de categoría, ¿no? Pero aquí tenemos a Ana Jarén, tenemos a Javier Olivares, el propio Tomás Hijo, un elenco de ilustradores que da color y forma a cada leyenda. Y yo tuve la suerte de poder hacer este prólogo. Es que para mí Becker es un referente. Yo creo que todo el mundo que nos dedicamos a escribir o que intentamos, ¿no? Crear historias, tenemos 3, 4, 5, 10 referentes, personas, mujeres, hombres, autoras, autores que tienen su obra como legado y que nos gustaría de alguna manera parecernos a ellos, ¿no? Y Becker, sin duda, desde que lo leí, esas leyendas, no sé, con 15, 16 años, es uno de ellos. ¿Te enamoraste? Bueno, es que hay que tener en cuenta, a ver, yo creo que de Becker podríamos hablar horas y horas, ¿no? Porque lo merece la pena. Pero yo voy a comentar algo rápido, ¿vale? Las leyendas para mí es un género. O sea, es un género en sí, es una nueva forma de contar historias. Lo que hace Becker es, coger la tradición oral
la leyenda típica que se cuenta de boca en boca, ¿no? De pueblo en pueblo, la típica abuela que llega a casa de los nietos y le cuenta una historia que ha escuchado vete tú a saber dónde, y esa historia los nietos se la cuentan a sus amigos y se va formando ahí una bola, ¿no? Uh-huh. Eso es la leyenda de Becker, ¿no? Porque de hecho él recoge esa tradición oral, ese monte de las ánimas donde hubo una batalla y dice alguien que vio espíritus batallando, ¿no? Muchos años después de que todo ocurriera. O por ejemplo el Miserere, ¿no? Que para mí el estilo que tiene gótico, el estilo terrorífico incluso, podría rivalizar perfectamente con ciertas historias del señor Lovecraft. Uh-huh. A lo mejor puede parecer una barbaridad lo que digo, para mí no lo es, desde luego, ¿no? Cualquiera que se acerque a esas historias, yo creo que podría estar de acuerdo conmigo. Y creo que hay que reivindicarlo más. Porque se habla mucho de un referente también más o menos contemporáneo, como fue Allan Poe, uh-huh, que no le voy a quitar mérito, ¿no? a este señor, por supuesto, pero oye, en España resulta que había un tío, un sevillano, que hizo esas leyendas y que a día de hoy se siguen leyendo y siguen impresionando, como el primer día. Tú, aparte de escribir prólogo de las leyendas de Becker, el ensayo, también te adentras en la ficción. Tú tocas varios palos, lo haces todo bastante bien. Yo tengo pendiente todavía tu ensayo, pero es que escucharte es una delicia directamente, ¿no? Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, La llave de los misterios, que es una de las obras de Jesús Relinque que he tenido el placer de leer y reseñar, y que me gustó mucho, y que cuenta lo que es la historia de los pringaos, ¿no? Aquí en Cádiz, justamente, porque tú ambientas tus obras, o por lo menos esta trilogía la tienes ambientada en Cádiz. Uh-huh. Y ya te digo que a mí me recordó mucho lo que es mi época. Contacté contigo, sí, tuvimos la oportunidad de hablar por redes sociales, decidimos quedar y hemos pasado unos buenos días que hemos quedado aquí. Y bueno, uh-huh, y aquí estoy en tu casa, ¿no? Que te lo agradezco, la confianza. Y te quería preguntar un poquito de dónde surge La llave de los misterios, cuál es la idea, la chispa, si te surge de un personaje, si un poquito de lo que es de tu vida, o cómo está la situación. A ver, yo creo que La llave de los misterios no deja de ser mi primera novela, con sus aciertos y sus muchos errores, ¿no? Como cualquier otra primera obra de cualquier autor. Pero sí es verdad que encierra algo especial, algo que si comparase con el resto de obras que he escrito, o escribiré, no sé cuántas serán, las que sean, va a ser muy difícil de superar, porque es una primera obra muy personal, ¿no? Que cuenta historias, bueno, que yo viví de alguna manera cuando era pequeño, ¿no? Cuando iba por las calles de Cádiz, pues buscando aventuras, ¿no? Mirando una casa puerta que tenía un aspecto siniestro y que si abría un poco, ¿no? La puerta, pues a lo mejor veía una sombra esquiva y yo ya, mi imaginación pues se disparaba y empezaba a inventar pequeñas historias, ¿no? Y es verdad, ¿no? Todo el mundo que lee La llave de los misterios dice, yo creo que tú eres el protagonista, y yo nada más que tengo que decirle, bueno, pues puede que sí, ¿no? Puede que Juan, el protagonista, tenga algo de mí, pero es que el resto de sus amigos, de esos pringados, también tiene mucho de mí. Para empezar, porque yo era un pringao en la clase, era de esas personas, de esos chavales que a lo mejor estaban un poco en el fondo, ¿no? Del aula, que eran muy amigos entre sí, ¿no? Había 4 o 5 pringados siempre, pringados con todo el cariño del mundo, para mí es una palabra maravillosa, ¿no? Y que bueno, que como digo, no eran muy populares, pero después eso, vivían una especie de aventuras que el resto quizás no podía vivir, ¿no? De hecho, todo empieza cuando un día en el recreo alguien me cuenta, no recuerdo quién, que a su vez alguien le ha dicho, y esto entronca con el tema de las leyendas, ¿no? Que hemos comentado antes, que ha visto pues una señora en una casa de Cádiz con un perro de 3 cabezas. Tío, ¿qué dice? Sí. La casa de los espejos en la Alameda. Y claro, yo dije, esto hay que ir. Esto tenemos que ir allí como sea y ver a la vieja, al perro o lo que haya allí, ¿no? Uh-huh. Y dicho y hecho, esa misma tarde, convoqué a mis amigos, a los pringados. Fuimos allí con más miedo que vergüenza y le pegamos una patada a la puerta y salimos corriendo. Y ya está. Ni vimos perros, evidentemente, ni vimos señoras, ni vimos espejos rotos, ni nada de aquellas leyendas que pululaban, ¿no? En torno a esa casa. Uh-huh. Pero para mí fue la aventura más grande de la historia.
en parte lo fue, ¿no? Y en parte fue también el germen para escribir algo como La llave de los misterios. Empezó siendo una pequeña historia relativa a esa casa de los espejos, y al final pues empecé a meter la cueva de María Moco, que si la casa del pirata, videojuegos, ¿no? Siempre hay presentes en Los lo que recreativos, escribo, ¿no? De la calle Sacramento, ¿no? Claro, Si no me equivoco, ¿no? Allí, hombre, los recreativos eran puntos de encuentro también, ¿no? Para toda la chavalada de la época, se echa de menos, se echa de menos. Además también era una aventura meterse en los recreativos porque había una fauna allí metida curiosa, ¿no? Y una especie de niebla que lo recubría todo, ¿no? Sí, de la sí, gente sí. fumando, en fin, era como una puerta. Sí, a de otra hecho no dimensión. era el sitio que nuestros padres querían que fuéramos siendo menores. No, pero de alguna manera te hacías mayor, ¿no? Yendo allí. Sí. Y entonces, claro, ¿qué es la llave de los misterios? La llave de los misterios es mi propia puerta de entrada a la literatura de ficción, que siempre estará ahí, ¿no? Siempre tendré ese cariño. Y aparte he tenido la suerte de que la edición de Cazador, de la editorial gaditana, ha alcanzado 8 ediciones, se ha leído en múltiples colegios como, bueno, material, ¿no? de lectura, lo cual es una pasada, ¿no? Ojalá Claro. hubiera tenido yo algo así en su día. Está claro. Algún autor gaditano que viniera allí a mi colegio, a San Felipe, y dijera, os voy a hablar de mi libro, en vez de, yo qué sé, el Lazarillo, que a mí el Lazarillo me gustaba, ¿no? Las típicas lecturas que te Sí, mandaban. pero que venga el propio autor a hablarte de por qué ha escrito una historia contemporánea sobre un tema en concreto, Total. que a él le tocaba la patata, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Yo aparte, de tratar los mitos tú en tus obras, los mitos de Cádiz en este caso, y que se aprende, como te decía, porque hablas de la cueva de María Moco, hablas de la catedral también, ¿no? Si no me equivoco, y hablas de diferentes puntos de Cádiz que para mucha gente puede resultar atractivo, ¿no? Y pueden resultar instructivas, ¿no? De alguna manera tus novelas, ¿no? Tú escribes la precuela, que en este caso es La ciudad oscura, que también repites con Cazador, y la precuela, normalmente, antes estábamos acostumbrados a las secuelas, pero de pronto apareció una moda, llamémoslo así, ¿no? Y empiezan a aparecer precuelas. ¿Te quisiste sumar tú a esa moda o simplemente que te salió la primera parte de la obra? Postureo, ¿no? El postureo. No, la verdad es que fue muy, muy natural. Es complicado no hacer spoiler para contarlo, pero Sí. es verdad que al final de La llave de los misterios se descubre que hay dos personajes muy importantes en la trama, no son los principales, pero sí son importantes, como son el profesor Artesón Cuero, que es un poco el cazador de misterios, ¿no? Que yo creí por un momento que Artesón Cuero era... ¿Te acuerdas que te pregunté Es verdad, tío. si era real? Es verdad, ojalá sea verdad. Y bueno, el abuelo, ¿no? Del protagonista, ¿no? Sí. Eulogio en este caso. Bueno, pues estos dos personajes que salen de una manera residual en la historia, pero tienen, como digo, mucha importancia, pensé que sería bonito contar su historia. Y su historia, evidentemente, tenía que ser pues 40 años antes de los hechos Ah, amigo. de La llave de los misterios. Si La llave de los misterios se lleva a cabo en el año 89, pues aquí me fui al 47. Y el 47 no está escogido al azar, lógicamente, porque la explosión de Cádiz, todo el mundo que esté un poco versado, ¿no? en la historia contemporánea de la ciudad, fue un evento, un suceso terrible, ¿no? El más terrible del siglo, en el que, bueno, pues explotan una serie de minas submarinas que había en el barrio San Severiano, ¿no? En un polvorín. Y bueno, pues hay muchas víctimas, la ciudad, la fisonomía de la ciudad cambia, ¿no? A raíz de esa destrucción. E incluso, bueno, hay muchas cosas que cambian, ¿no? Culturalmente, ¿no? De hecho, a raíz de eso, los carnavales se habían prohibido a causa del régimen, ¿no? Y se cuenta que ese suceso, ¿no? tan luctuoso provoca que el propio Franco diga, bueno, a partir de ahora vamos a devolverle a los gaditanos algo de su alegría y dejamos que sigan haciendo su carnaval, evidentemente con lupa, ¿no? Con la censura que siempre ha perseguido, bueno, no siempre, ¿no? Sobre todo en esa época, ¿no? de sombras, ¿no? A la fiesta gaditana. Entonces, bueno, La ciudad oscura, pues es que esa época es muy jugosa, ¿no? Ya no solo los personajes, el escenario de la ciudad, ¿no? Y sus misterios, sino que también culturalmente, socialmente, la posguerra, ¿no? Los ecos de la posguerra dieron mucho a mí, ¿no? A mí me dieron mucho que escribir y creo que es interesante, ¿no? Ver ese retrato, ¿no? de lo que pasaba en esos tiempos. Pues entonces
no te sumaste a la moda, entonces lo hiciste con mucha conciencia. Bueno, sí, sí. Pero la pregunta estaba bien lanzada y has sabido tú dejarme claro que no era un tema de moda, sino que lo tenía bien pensado y de hecho me parece muy convincente y ya sabes que tengo La ciudad oscura también pendiente de leer después de leerme Expediente V. Tras La ciudad oscura, que tiene una portada formidable, al igual que La llave de los misterios, ya Los jinetes del sueño, que es otra cubierta, que como podéis ver es una delicia también de cazador, tú te trasladas a otro punto en la geografía andaluza, en este caso. ¿El salto ese viene dado por la historia, por algún motivo en especial? Bueno, supongo que viene dado porque me he tirado 15 años, ¿no? Viviendo allí en Sevilla y algo se me ha pegado, ¿no? Algo de mis amigos, los mi arma. Pero sí es verdad que si tengo que ser sincero, en una de las presentaciones de La llave de los misterios, allí en Sevilla, hubo alguien en el público que después yo de soltar mi chapa y tal y de hablar del tema me dijo: oye, ¿por qué los pringados no pueden ir algún día a Sevilla, a la Expo? Y yo dije, hostia, buena idea. Ahí está. Vamos, enseña la camiseta ahora. Ah, verdad, correcto. Entonces la gente entenderá por qué ese hombre, a lo mejor, ahí tú no llevabas la camiseta entonces, pero ahora lo entenderás. Sí, puede que la llevara, no recuerdo con pues exactitud. Aprovechaste, pero... ¿no? Aprovechaste. Es verdad que los autores, los escritores siempre estamos brujuleando, ¿no? Escuchando lo que dice la gente, atendiendo al entorno. Como he escuchado más de una vez, quizás pasemos más tiempo pensando, dándole vuelta a la cabeza, que escribiendo en sí, ¿no? Al final estamos constantemente diciendo, bueno, para mi próxima historia, ¿qué voy a hacer? ¿Qué personaje voy a meter? ¿Qué suceso? ¿Qué evento real, ¿no? O imaginario? Y esto ocurrió, ¿no? Y los pringaos en Los jinetes del sueño pues van de excursión, de fin de curso, a Sevilla en el año 92. Como fuimos mucha gente. Porque yo recuerdo haber ido de excursión a Sevilla en la Expo 92. Y también. Vaya calor casi allí, ¿eh? Y mucho calor. Bueno, en cualquier caso, un escenario muy guay, ¿no? Porque Sevilla también tiene su parte misteriosa, porque tiene también muchos años de historia a su espalda, mucha cultura. Y bien bonita que sí. Mucha leyenda. Y bueno, y la Expo tiene también un hecho, un misterio, aún por resolver, que fue aquel pabellón de los descubrimientos que se quemó un par de meses antes de la inauguración. Entonces a mí todo eso me bulló, ¿no? En el cardero que tengo ahí metido en el coco y empecé a removerlo. Salió el puchero, que es Los jinetes del sueño, que yo creo que, bueno, es una obra un poquillo más madura en el sentido de que los chavales han crecido un poquito. Ya quizás no es tan infantil como La llave. Y bueno, pues la verdad es que hasta ahora es mi último acercamiento a los pringaos. Pero la historia no ha acabado. El que se haya leído el libro sabrá que se queda de hecho colgada. Y me dirá, bueno, ¿qué pasa con fulanito, menganito y tal? Pues todavía no lo sé. A mí me hubiera gustado crecer con los pringados, como los chavales del instituto que tú estabas diciendo, porque la verdad es que en nuestra época una historia así habría ayudado bastante. Total. Has tratado un tema que es justamente lo que es cuando le damos nosotros a la cabeza, al chícharo, ¿no? Empieza a darle a la cabeza. Y bueno, ya hablando con Seba muchas veces hablamos de la inspiración por obsesión, ¿no? Que es darle vuelta a la cabeza. Y al final, en el descanso, te surge la respuesta, ¿no? Te surge la historia. ¿Tú eres más de lo que es pensar y que te surja la historia, o te surge también cuando estás paseando con Poppy o cuando estás dando...? Hostia, pues no sé, depende. Es verdad que al final es por hartible, ¿no? Somos muy hartibles, le damos mucha vuelta, como tú has dicho, y al final sale por huevo, ¿no? Prácticamente, porque de tanto pensar, pues te tiene que salir. A mí me ayuda mucho hacer deporte, me ayuda mucho pasear, como tú dices, o hacer ese descanso activo a lo mejor, ¿no? Que al final se te viene la idea por sí sola. Hablar con personas, con tu pareja, con tus amigos, con tus padres, eso también activa, ¿no? Resortes y por supuesto leer. Leer creo que es indispensable. Yo voy a decir algo que otra perogrullada seguramente, pero es imposible que tú escribas algo si tú no has leído antes o estás leyendo durante el proceso, ¿no? Un poco para empaparte, ¿no? Ya no del
del estilo o de la historia o de cómo escribe tal o cual persona, sino para activar esos mecanismos, ¿no?, que tenemos ahí, que muchas veces se quedan dormidos u oxidados. Creo que lo mejor que hay es eso, ¿no? Y insisto, de cara, digamos, a que alguien quiera empezar a adentrarse en este espinoso y satisfactorio a veces mundo, ¿no?, de la escritura, si podemos dar un consejo, si podemos sacar algo en claro, es que tú tienes que leer mucho, mucho y variado, y a veces variado, como digo, y a veces pues muy concreto, ¿no?, de lo que estás escribiendo. Yo, por ejemplo, pues lo último que he escrito, que va de zombies, sin dar mucho más detalle, pues me ha hecho empaparme de y voy a exagerar porque en Cádiz somos muy exagerados, de millones de libros de zombies, o de miedo, de terror, o de angustia, o de cómo crear un ambiente opresivo. Sí. En fin, todo eso nos ayuda. Y tú no estás... tú no lees libros para decir, pues voy a hacer las cosas como hace este. No, sino para, como digo, activar esos mecanismos e ir refrescándolos, ¿no? Y es un proceso muy bonito, muy laborioso, por supuesto, pero yo creo que, como he dicho antes, es satisfactorio. ¿Y te documentas antes o durante? Y después también. Después también, ¿no? Después cuando haces la corrección también. En todo momento. Muy bien. Sí. A ver, es esencial. Lo que pasa, y aquí voy a introducir un concepto que a mí me gusta mucho hablar de él, es que yo soy muy flojo. Hay veces que yo soy muy flojo, sinceramente. Entonces, por eso yo hago fantasía urbana. Fantasía urbana al final es, bueno, pues tú describes una historia que se desarrolla en una ciudad real, ¿no?, sobre la que empiezan a pasar cosas, pues, fantásticas, ¿no?, inventadas, paranormales, yo qué sé, pues cosas como extraterrestres, como dimensiones paralelas, como monstruos terroríficos. Bueno, hay múltiples palos de la baraja, por así decirlo. Pero ¿qué tiene la fantasía urbana? La fantasía urbana tiene algo, y es que te lo da ya prácticamente hecho, que es el mundo. O sea, tú imagínate que un autor de fantasía no escogiera la fantasía urbana y escogiera la fantasía tipo Tolkien, para entendernos, ¿no?, la fantasía clásica. Sí. Tendrías que inventarte un mundo, regiones, razas, lenguajes, cultura, religión. O sea, yo soy muy flojo para todo eso, por eso siempre cojo fantasía urbana, por eso me he ambientado en Cádiz y en Sevilla, que es lo que yo conozco, lo que yo he mamado. Claro, y que tiene el escenario que a ti te gusta. Totalmente. Y a partir de ahí ya le doy todas las vueltas de tuerca que yo quiera, ¿vale? Yo pues cojo un evento, cojo una ciudad, cojo una casa y la retuerzo hasta el límite. Pero yo estoy partiendo de algo palpable, ¿no? Algo real, algo que te está gritando, te está diciendo que yo escribe de la catedral, escribe de la sociedad espiritista de Cádiz del siglo XVII, porque merece la pena, ¿no? Porque es una historia real y a partir de ahí tú te inventas las cosas, ¿no? Claro, porque tú eres un apasionado de la historia también, aparte, ¿no? Sí. Y tú has aparecido en Cuarto Milenio y has aparecido en algunos programas como colaborador. Sí. Porque te gusta todo este tipo de misterio que envuelve no solo Cádiz, sino España entera, ¿no? Sí, pero claro, me gusta hablar de ello, me gusta investigar, me gusta ver esa parte escondida, ¿no? Que no se ve a simple vista, ¿no?, de la historia, pero yo no podría escribir una novela histórica. Insisto una vez más, soy muy flojo para documentarme hasta tal punto de que todo tenga que estar conforme, adecuado a lo que ocurrió en la época, ¿no? Yo prefiero, insisto, ese género, ¿no?, esa fantasía urbana en la que yo cojo pinceladas, en la que cojo ese evento que ocurrió en el 47, esa sociedad espiritista que está documentada, que escribió un libro, o los sarcófagos fenicios, ¿no?, que están en el Museo de Cádiz, ¿no? Sí. Y a partir de ahí me vuelvo a inventar las cosas y la flojera ya se me va, ¿no? Una vez que ya tengo la base, ya empieza ahí la cosa a funcionar. Pero una vez que lee uno la historia, el lector no puede considerarte un tío flojo ni perezoso para nada. Bueno. Porque se nota que te has documentado, se nota que metes elementos que bueno, que son desconocidos para mucha gente, incluso en la ciudad, y que después resulta que son, como decía antes, no solo atrayentes, también atractivos, y que resulta que tú te estás terminando documentando gracias a esa ficción histórica, que podríamos decirlo, ¿no? O ese tipo de ficción que tú cuentas en tus obras. Y al final aprendes cosas, ¿no? Que eso está siempre. guay, ¿no? Vamos, yo ahora
este verano, después de haberme leído La llave de los misterios, he ido por ahí mirando las cositas con otros ojos, ¿sabes? Por lo menos intentándolo, ¿sabes? Además, La llave de los misterios del 89 y Cádiz Sí. no ha cambiado demasiado. No, bueno, a ver, Hay cosas que sí. Hay cosas que sí Y cosas que... y cosas que no tanto, pero sí que es verdad que lo histórico no cambia, obviamente. Claro. Lo que cambia son los establecimientos y todo esto, que eso ya cuando viene uno después cada año se nota que está pasando el tiempo. Totalmente. Y yo ya y venía con mi sobrina, que tú sabes que vinieron aquí a Cádiz y iba, aquí había esto, aquí había lo otro, yo cuando aquí esto, tal. Pero bueno, te quería preguntar, tú no paras, es decir, tú desde que te conozco y antes de conocerte, cuando me voy a ver tu bibliografía para hacerte la entrevista para el blog, que por cierto es otra entrevista que recomiendo, muy recomendable, que está por escrito, 10 o 12 preguntas que le hago a Jesús. Yo vi tu bibliografía y dije, ¿por dónde tiro yo con este hombre? Que no me esperaba yo que tú hubieras hecho tantas cosas, ¿no? ¿Qué proyectos tienes tú en el futuro? ¿Los tienes ya alguno? Porque sé que estás escribiendo una novela, pero ¿qué proyectos tienes futuros con respecto a esa novela o con respecto a otras cuestiones? Tengo una novela escrita, como bien sabes, porque la has echado un vistazo, ¿no? Así que no puedo contar de momento nada hasta que cristalice, de alguna manera. Tengo otra novela juvenil que está relacionada con Becker, porque bueno, es algo que es muy recurrente también, ¿no? en mi obra. Y más allá de eso, pues tengo un montón de ideas, ¿no? Creo que todos los que escribimos al final tenemos un cajón virtual del que empezamos a tirar. Ideas hay, la tira, lo que no hay tanto a lo mejor es tiempo y oportunidad, ¿no? de ejecutarlas, pero es importante, ¿no? De saber que hay cosas ahí esperándote, a que tú las plasmes en un papel, en el ordenador, donde sea. También tengo historias, ¿no? Para contar en reportajes, ya sea de Cuarto Milenio u otros programas en los que he participado y tal, relacionados con el misterio, que no dejan de ser inquietudes, ¿no? Investigaciones paralelas, por así decirlo, a lo que yo me dedico, que no sé, que pensando un poco en lo que comentas, que dices tú que te vas a hacer retrospectiva, ¿no? De lo que he hecho, hay un montón de cosas, y es verdad, hay un montón de cosas, pero está guay. Y vuelvo una vez más a la idea del principio, del relinqueverso, porque de alguna manera todo tiene algún tipo de conexión. Porque el misterio de Polybius, un videojuego misterioso, ¿no? que se supone que dominaba tu mente y tal, y te metía ideas en la cabeza, de alguna manera está inmerso en Los Jinetes del Sueño. Que Los Jinetes del Sueño es una novela sobre Cádiz y sobre Sevilla. Pero yo he hablado en un reportaje de Cuarto Milenio sobre Sevilla y sus misterios de la Expo. Y esto también sale en una novela mía, pero es que todo esto también está plasmado en el ensayo de Expediente V. O sea, ¿qué pasa aquí? Que prácticamente todo va de la mano, ¿no? Y el que me haya leído, sea por aquí o por allí, ensayo, novela, relato, reportaje X, tiene una puerta de entrada, pero tiene después un montón de hilos de los que tirar, ¿no? Y que de alguna manera están relacionados. Y eso yo creo que no deja de ser una especie de marca personal, ¿no? Yo creo que es muy importante, estamos metiéndonos ya en temas quizás más incluso de marketing, ¿no? de temas comerciales. Cuando tú quieres darte a conocer, tú tienes que tener de alguna manera una seña de identidad, ¿no? Algo con lo que te identifique. Y en eso estoy trabajando, en que todo de alguna manera esté relacionado, aunque cada cosa sea distinta de su padre y de su madre. Pero al final, ya te digo, si coges por aquí, al final te puedes tirar un ratito investigando y yendo un poco, saltando de libro en libro, de reportaje en reportaje. Qué guay eso que has dicho de tirar de los hilos, ¿no? Yo siempre hago el símil de cerrar puertas pero dejar ventanas abiertas, ¿sabes? Sí. Tú de los hilos me ha gustado bastante también, porque eso de esas cositas se aprende. Justamente por ahí va la siguiente pregunta, ¿no? Que ya vamos a ir cerrando la entrevista, pero antes me gustaría que bueno, para la gente que nos sigue y aquellos y aquellas personas que están ahí, que tú puedas aconsejarle después de la experiencia que tú tienes, que ya es dilatada, puedas darle algún consejito, algún truquito o algo que creas que pueda ayudarle, ¿no? Que le hubiera ayudado al relinque cuando comenzaba. Bueno, fíjate, yo no lo sabía, pero cuando empecé a escribir La Casa de los Espejos, que fue al final
el Club de los Pringaos y acabó llamándose la Llave de los Misterios, ¿no? Fue pasando por todas esas etapas. Yo estaba acudiendo a un tema o un conjunto de temas, vivencias que yo dominaba, pero yo no sabía, yo fui de manera inconsciente y ahora, volviendo la vista atrás, hice algo muy bueno sin saberlo, insisto. Y es que tú, cuando te adentras en un mundo tan complicado como este, tan vasto, tan masificado, para bien o para mal, hay casi más gente que escribe que gente que lee. Esto es así, es un hecho. Nada más que hay que darse una vuelta por el Marketplace de Amazon y ver lo que hay, ¿no? Voy a insistir de nuevo en la señal de identidad, en la marca personal, y voy a insistir en la idea de empezar con algo que tú lleves dentro, que tú domines. Tú no, voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Tú no puedes empezar, bueno, tú puedes empezar, de hecho, yo te he leído a ti novelas muy bien hechas, policíacas como la última, ¿no? Que no se desarrollan precisamente en Cádiz, ni en un sitio cercano, ¿no? Sí. Pero eso es complicado. Entonces, si tú vas a empezar, no te vayas a ir a Chicago a un tío con gabardina, sombrero, donde está lloviendo todo el día. Si tú eres de Cádiz, y yo, escribe sobre Cádiz, escribe sobre algo que tú hayas mamado. O si eres de Sevilla, de Andalucía, aquí tenemos miles de temas sobre los que escribir, ya sea policíaco, romántico, terror, histórico, lo que tú quieras elegir, ¿no? Como es tan complicado empezar, yo creo que hay que empezar por algo que tú estés convencido de que tú puedes contar esa historia y que puedes convencer al público y puedes emocionarlo, puedes hacer que no se quede indiferente. Yo empezaría por ahí. Y la historia que te llama, ¿no? La que te cuece dentro. Te llama, ¿no? Te grita. Te coge del cuello, ¿no? Y te dice, Guillo, escribe sobre esto. Escribe sobre esto. Ya tendrás tiempo de irte a Chicago. Que me perdone la gente de Chicago que nos está viendo, ¿vale? No tengo nada en contra suya, pero oye. Sí, no, es excelente el consejo que está dando porque en realidad tiene todo el sentido del mundo que la gente comienza a escribir por algo que realmente conoce y que dentro le arde, ¿no? Sí. Y esa es la mejor manera, quizás. Y bueno, yo ya agradecerte que me hayas invitado a tu casa, ¿no? Agradecerte que estemos aquí conversando, tu amabilidad y toda esta sabiduría que has querido compartir con quienes nos siguen y quienes quieran ver esta entrevista. Y bueno, decirte si tú quieres añadir algo más, pues la cámara es tuya y siéntete libre en el programa. Casa también, ¿eh? Y la casa también. Pues nada, yo no, después de haber soltado la chapa que he soltado, creo que ya he comentado, bueno, todo lo que quería comentar, salvo que leáis. Que esto es una tontería, ¿no? Que leáis, que vayáis a la librería más cercana que tengáis, librería de barrio, que ellos están caninos, están esperando, deseando que compréis allí libros y que leáis lo que queráis, como si es la guía telefónica, como si es el diccionario, Becker, Elige tu propia aventura o un libro de ensayo de videojuegos, histórica, lo que sea. Pero creo que es importante, ¿no? Que eso no se pierda, que sea en físico, en Kindle, en un cuaderno escrito pintarrajeado con un bolígrafo. Creo que es lo más guay, ¿no? De todo esto, que perdure esta maravillosa literatura, que bueno, que hay muchas veces que ha estado sobre el alambre, ¿no? Recuerdo todavía cuando hace unos años, ¿no? Los libros están condenados, ¿no? Están en extinción, ahí siguen vendiendo a tope, lo cual es una maravillosa noticia, así que ojalá sea así por muchos años. Pues nada, pues muchas gracias, Jesús, y pa'lante. Y del tirón, como tú del tirón. Del tirón. Pues nada, muchas gracias a quienes nos siguen y nada, hasta la próxima. Nos vemos.